¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos sean ustedes a la sesión del día de hoy. Por cierto, ya la última de este curso titulado Derecho Económico, en donde, bueno, vamos a abordar ya lo que es el último tema referente a lo que es el turismo en la legislación mexicana y que dentro del turismo vamos a fijar parámetros de cómo nosotros a lo largo de nuestra existencia nos dedicamos a generar la mayor parte de nuestra vida ingresos, ¿no? ¿Para qué? Para una subsistencia familiar, para una subsistencia personal, para una subsistencia económica del país. Por ello, nosotros estamos sometidos en la mayoría de los casos a pasar largas horas de trabajo en negocios propios, en los centros de trabajo, en la vida independiente, en la actividad económica independiente, sea de carácter comercial o no. Y para ello, pues es indispensable que tanto las personas como las familias, pues sostengamos días o periodos de descanso, ¿no? En esta parte. Entonces, estas condiciones de cómo establecemos la parte de los días de descanso, pues van a fomentar algo que se llama el turismo, ¿no? Y el turismo es donde aquí va a tener auge y aparición. Y por otro lado, entendemos que el turismo no nada más se desprende de estas actividades de recreación o de negocio, sino también de esas condiciones de ocio, de esas condiciones en donde también las economías se sostienen, al menos en México se sostienen sobre esta parte de los visitantes nacionales y también los visitantes extranjeros. Para ello, pues es indispensable que el consumo de ellos en cuanto a los factores gastronómicos, artesanales, textiles, también hacen el hospedaje, la transportación, la alimentación y desde luego el intercambio de divisas, pues que representen uno de los mayores ingresos a través del crecimiento económico y sobre todo de un Producto Interno Bruto que va a dar crecimiento al país. ¿Sí? Ahora, por otra parte, entenderemos que el turismo, pues, necesita establecer políticas públicas para que los visitantes tengan una buena estadía dentro de México y sobre todo que proporcionemos estas condiciones de movilidad, de diversidad, de servicios públicos, de servicios hoteleros, de servicios eh, de planeación y sobre todo brindar atención a seguridad pública. ¿Por qué? Porque el turista tiene que sentirse seguro, ¿no? A la ciudad que visite, a las condiciones en donde esté establecido. Y desde luego, pues obviamente necesita ponerse estas condiciones de diversificación en la esfera social y económica, pero sobre todo mundial del país. ¿Para qué? Para que México sea de los destinos mayormente visitados, ¿no? Entonces, en esta condición entenderemos que el turismo lo vamos a definir como ese desplazamiento momentáneo, como ese desplazamiento que realizan personas y que comprende acciones que efectúan durante sus viajes en una estancia momentánea fuera del entorno habitual. Y cada persona llamada turista, pues realiza un viaje sin motivo de lucro, en este caso sin motivo de lucro, y va a requerir una innumerable cantidad de servicios que van desde la transportación, el hospedaje, los alimentos, las distracciones, la diversión y el esparcimiento o las compras mismas. Para ello, el turismo debe englobar una serie o conjunto de actividades que producen a su vez bienes y servicios que demandan los propios turistas. Desde luego, la Organización Mundial del Turismo la va a mencionar como esa comprensión de actividades que van a realizar ciertas personas en donde van a estancias en lugares distintos fuera de su hábito o su entorno habitual. Y para ello, este periodo debe ser inferior a un año con fines de ocio, negocios o condiciones de otros motivos. A diferencia del turista, el inmigrante generalmente se hacina en un país ya por periodos prolongados. Por eso, en la definición y acepción de lo que es el turista, siempre su estadía dentro de un centro vacacional, dentro de un centro turístico, dentro de un destino, va a entender esas condiciones de cómo su estadía va a ser inferior a un año. Y desde luego que este concepto que nos proporciona la Organización Mundial del Turismo va a establecer esas condiciones a qué? A que nosotros encontremos hasta cierto punto condiciones de paz, de tranquilidad, de descanso, ¿de acuerdo? De esta forma, la actividad que realizan los turistas, siempre encontraremos estas partes de cómo constituye una actividad sí económica, más no del tanto productiva, pero también va a ser una actividad de consumo, ¿sí?
Recordemos que los turistas cuando vamos a destinos, no sé, a playas, cuando vamos a pueblos mágicos, en el caso de México, cuando vamos al extranjero a visitar algún otro continente, pues además de ser una actividad productiva económicamente hablando, también va a ser una actividad de consumo porque pues, nos vamos a traer ciertos recuerdos, nos vamos a traer ciertos seres, nos vamos a traer ciertas condiciones de cómo la vida útil de esos productores o de esos ofertantes de servicios públicos pues nos van a estacionar en un grado de comodidad, ¿de acuerdo? Obviamente, el turismo se va a dar en un grado de evolución y sobre todo atender a este latinismo tornus y tornare, que significa redondear, tornear o girar, acompañado del sufijo ismo, siempre se va a referir a esa realización que el grupo de personas va a encontrar en cuanto a cómo viajan con la intención de regresar a un domicilio habitual. De lo contrario, ya no seríamos turistas, lo repito, seríamos ya inmigrantes o en su defecto seríamos ya personas ciudadanas en ese lugar, destino final. Obviamente, el turismo va a encontrar su naturaleza jurídica si en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del artículo 25, dentro del artículo 26 y el propio artículo 28, con referencia a lo que es la rectoría económica del Estado mexicano. Pero de ahí se va a desprender de esta materia constitucional su naturaleza legislativa, que es la Ley Federal de Turismo. Y desde luego esta ley tiene observancia pública, tiene observancia de interés social, tiene observancia general para toda la República en materia específicamente del turismo. Para ello, su ámbito de aplicación siempre será recurrente y concurrente a través del Poder Ejecutivo Federal, porque es la entidad de la cual se va a desprender la Secretaría de Turismo al servicio de la Administración Pública Federal, que ya hemos visto en anteriores, y desde luego que va a atender a los estados federados, a los municipios, a la Ciudad de México, desde luego, en el ámbito de interpretación administrativa a través de este ente que se llama Secretaría de Turismo. Por otra parte, la materia turística debe comprender aquellos procesos que se derivan de actividades que las personas vamos a realizar durante los viajes y estancias temporales en aquellos lugares distintos al entorno habitual, con fines de ocio y con parte de otros motivos. Sin embargo, estos procesos van a generar a la materia turística una actividad de carácter prioritario nacional. ¿Por qué? Porque nosotros estableceremos un enfoque social y económico y sobre todo que vamos a generar ese desarrollo de el regionalismo nacional, dar identidad a esa idiosincrasia que nosotros poseemos como país para entender por qué México debe ser posicionado adecuada y asertivamente en un plano global. Obviamente nosotros en el grado de turismo necesitamos establecer qué es entender al turismo, ¿no? Finalmente, ¿para qué entenderlo? Porque el turismo atiende a un fenómeno social, cultural y por otra parte económico, importante, ¿no? Sobre todo que se va a relacionar con un grupo de personas que van a estar fuera del país por condiciones profesionales, académicas, recreativas, pero se van a denominar visitantes porque los turistas pueden ser ya sea exconsumistas, residentes o no residentes y sobre todo que sus actividades tienen mucho que ver con algunas partes que implican un gasto, una contribución al gasto público, desde luego, y un gasto turístico. Entonces, en esta parte, el turismo va a tener como efectos para la economía nacional y sobre todo para el entorno nacional en México, esta parte de descubrir ese entorno natural, esas zonas edificadas, la población local sobre lugares visitados a los que estamos siendo necesariamente adecuados, ¿no? Y sobre todo esa variedad de factores que van al conocimiento de los factores de la producción sobre todo cómo estamos produciendo bienes, productos y servicios de consumo que van a adquirir esos visitantes. ¿Para qué? Para ampliar un espectro no solo cultural, sino también geográfico, académico, eh, político y sobre todo económico, para cómo México está involucrado en un proceso global de desarrollo. Y sobre todo que esta gestión a través de la supervisión del turismo entendamos que la formulación y las puestas en práctica de las políticas públicas, tanto nacionales como locales, entendamos que los procesos son a través de qué, de los servicios ofertados en este caso. Y sobre todo, cómo poner a México en un plano internacional sobre esa materia de turismo. México actualmente tiene como parte de un análisis económico, pues la actividad económica de los países que se visitan más a nivel mundial, ¿no? Porque México traza
parte de estas consideraciones preliminares, en donde el turismo aparece como actividad económica importante en el mundo por ahí del siglo XXI, del siglo XIX, siglo XX y más preponderantemente en el siglo XXI. Sobre todo esa capacidad que tiene el turismo de generar empleos, de generar un motor de desarrollo regional, nacional y sobre todo que esta actividad siempre va a buscar que los gobiernos entiendan cómo conformamos el planeta, ¿no? Entonces, en esta cuestión, nosotros siempre vamos a entender que lo sustentado dentro del argumento que se da a través del turismo, entendemos que fundamentalmente sí se va a dar a las condiciones de cultura, de salud, de descanso, pero que finalmente vamos a poner en la esfera geográfica, ¿sí? Al país. En esta cuestión, nosotros vamos a establecer condiciones propicias para que el turismo involucre una actividad netamente remuneradora, una actividad que genere interrelaciones no nada más nacionales, sino también internacionales dentro del ámbito económico y cultural. Para la Organización Mundial del Turismo, muchas veces esta parte de la actividad turística representará entre el 12 y el 15% del Producto Interno Bruto de cada país. Y específicamente que se debe atender a que uno de cada 12 empleos estará en este espectro de las exportaciones mundiales, ¿no? O sea, cómo estamos exportando nuestro país a nivel internacional. Y sobre todo la visión que se tiene actual del turismo, pues atenderá a que hoy día los desafíos que enfrentamos los seres humanos respecto de un mundo pobre, un mundo que está deprimido, que hay violencia, que atiende a las condiciones de desabasto, que hay desempleo, pues necesita la preservación y conservación de un medio ambiente natural y un patrimonio cultural. Para ello, el turismo es capaz de contribuir muchas veces en esa condición de marginación y pobreza. Tal es el caso de los estados del suroeste del país, ¿no? En donde estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, pues cuentan con destinos turísticos muy ricos en cuanto a su naturaleza, en cuanto a sus recursos naturales, en cuanto a la gastronomía. Y sin embargo, no se les da el auge necesario o importante para establecer que esa preservación de un patrimonio cultural nacional, pues derivará de generación en generación. Hoy día nosotros estamos muy aculturados con estas cuestiones de visitar continentes extranjeros, ¿no? En este caso, Europa, Asia, eh, en el mismo sistema intercontinental, pues Estados Unidos, Canadá, hacia el sur de Sudamérica últimamente. Y nos olvidamos un poco de lo que es México. Y sobre todo que esta preservación nacional y cultural nos va a dar identidad y la idiosincrasia nacional se va a fortalecer. Desde luego, de manera racional, obviamente México pues necesita combatir estos desafíos a la marginación y a la pobreza, pero sobre todo con ventajas competitivas y comparativas. ¿Por qué? Porque el turismo es ese motor de desarrollo y fomento industrial que vimos la semana anterior. Entonces, en esta condición, ese desarrollo social y económico necesitará de los ingresos necesarios por los visitantes, ¿sí? Es decir, que nosotros también debemos destacar que la materia de divisas ocupa, en cuanto a la rectoría económica del Estado, una base importante del Banco de México. Y sobre todo que el crecimiento económico pueda oscilar entre el mercado de divisas a un marco, no sé, de entre el 8% y el 9% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, este 8 y 9% del Producto Interno Bruto Nacional se generará de los empleos directos e indirectos que genera la actividad turística. Por tanto, el turismo que se espera, pues que México capte aproximadamente entre 15 y 18 millones de dólares al año por actividades diversas del turismo y que bajo este esquema de consideración, pues obviamente nosotros podemos determinar la posición que México debe ocupar ya en un plano internacional, no solo en el sistema intercontinental, sino también en el sistema mundial para que visitantes de otros continentes, pues de verdad tengan esa inquietud por visitar el país que obviamente sí se da, porque muchas veces eh, los países más fríos, los países donde hay menos luz, pues no tienen esa condición de lo rico que es México, ¿no? México es un país en donde tienes diversidad de clima, diversidad de ecosistema, diversidad de gastronomía. O sea, somos un país sumamente rico y afortunado en cuanto a lo que es la fauna, la flora y sobre todo la posición geopolítica en la que está ubicado el país. Para ello, desde luego hablábamos de su naturaleza jurídica en la Constitución política, pues establecemos que estas condiciones establecerán paradigmas
no solo sociales, sino también políticos y geográficos, para que la manera en que se esté llevando a cabo ese turismo, pues atienda las condiciones de poder que puedan plasmar los proyectos nacionales y sobre todo que se prolifere y sobre todo se propague esta historia cultural de los pueblos mexicanos. Obviamente, en el caso de México, como lo dije, su señalamiento como parte del artículo 25 constitucional establecerá que el turismo es un elemento fundamental del derecho económico. ¿Por qué? Porque generará riqueza, generará economía, generará buenos ingresos para el presupuesto de egresos de la federación. Y sobre todo que esta parte constituirá a garantizar que, que este desarrollo turístico de carácter nacional pues sea de fomento y crecimiento económico, que sea generador de empleos, que sea generador de riquezas, de ingresos para las familias mexicanas. Y sobre todo que en el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de todos los seres humanos que contribuimos a las clases sociales, pues obviamente la Constitución se vincule con esta condición de comentar que el artículo 26 constitucional también engrana esta parte del derecho económico a la par de la actividad turística dentro de una planeación sustentable, sostenible. ¿Por qué? Porque es parte también del Plan Nacional de Desarrollo de cada sexenio de la Federación, establecer esa democratización política, social y cultural con la que cuenta México actualmente. Entonces, obviamente, nosotros estableceremos estas condiciones de cómo el país está estipulado, ¿no? De cómo esta parte del país deberá establecer la parte de cómo determinar unos objetivos tangibles, cuantificables, alcanzables sobre la planeación mediante la participación de los diversos sectores sociales para fomentar una buena actividad turística. Y sobre todo que nosotros estableceremos de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, pues que estos ejes rectores van siempre a cubrir las necesidades e inquietudes de la sociedad en general. Para ello, el turismo se convierte en una actividad sumamente necesaria y lucrativa para atender esas condiciones, porque muchos de la gente que se dedica a la actividad turística, pues requiere del ingreso necesario de los visitantes. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo obviamente tiene que atender a estas condiciones de Estado de Derecho y seguridad. ¿Por qué? Porque el país necesita velar de sus propias necesidades sociales. Sobre todo que a través de la economía competitiva y la generación de empleos, el país va a tener una igualdad de oportunidades. No nada más esa diversidad de clases sociales, sino también estas condiciones de cómo estamos con referencia a las clases sociales. Y sobre todo, que al tener igualdad de oportunidades vas a disminuir la tasa de desempleo y vas a disminuir la tasa de inseguridad pública. Obviamente tiene que atender a cuestiones de sustentabilidad ambiental, una democracia efectiva, una participación en la política nacional, pero también en la política exterior responsable por parte del Estado mexicano. Y desde luego que la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, pues tenga una perspectiva futurista. ¿Por qué? Porque las próximas generaciones también tienen que ver un México más visionario, ¿no? Por ahí se habla de que en el año 2030 México deberá establecer objetivos nacionales y estrategias generales. ¿Para qué? Para que los entes integrados al desarrollo nacional, al plan nacional, estén diseñados de manera congruente con las propuestas que ya se están ejerciendo a través de la manera próspera. Entonces, obviamente, la visión del 2030 ya estamos casi a 5 años y sobre todo que la puesta en común es muy deseable por encima de las diferencias sociales que pudieran tener en el país. Lo acabo de referir en el video explicativo y lo refería ya en sesiones anteriores. México está próximo a ya no nada más organizar, sino ya a ejecutar un plan en donde viene un evento deportivo de gran magnitud para los que les gusta el deporte, para los que conocen de cómo se maneja esta condición del fútbol, ¿no? Y sabemos que el fútbol, soccer en sí maneja mucho dinero a nivel mundial. En esta parte va a ser un deporte productivo, bien remunerado, que va a genera mucha pasión, genera polémica, podría generar condiciones incluso hasta de contiendas. Sin embargo, en la manera en que México va a mover esta parte de los dineros como generador del Mundial de Fútbol, pues establecerá que la mayor integración mundial pues viene de esta riqueza cultural y nacional de nuestro país, pero que en una situación de potencial exitoso, el sector turístico necesita ejes rectores para que veamos a México como un país ya no de tercer nivel, sino un país, cuando menos, subdesarrollado. ¿De acuerdo? Entonces, en esta condición, el incremento de la población pues genera
esta condición de industrialización y que pueda propiciar que los individuos tengamos recursos económicos mayor elevados, pero que los viajes a los destinos se vuelvan menos atractivos. Entonces, en esta parte es necesario poner a la esfera jurídica y social del turismo cómo vamos a establecer a esta actividad a través de un fenómeno social que el viajero necesita entender para qué es necesario viajar, por qué es necesario generar estos estrés. Y sobre todo, que dentro de la planeación de nuestro país, los viajes se conviertan en estos entes efectivos de cómo optimizar los costos de transportación, de cómo las líneas aéreas nos mejoren los vuelos, de cómo los tramos carreteros nos proporcionen mayor y menor tiempo de traslados, de cómo los centros hoteleros nos ofrezcan mejores servicios en cuanto a alimentación, en cuanto a servicios, en cuanto a hospedaje. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente México necesita de estos objetivos para qué, para hacer que el turismo sea una prioridad internacional, pero también nacional y sobre todo generadora visionaria de empleos y un combate a la pobreza y sobre todo a la marginación. Crear esas condiciones que tengan certeza jurídica para que los inversionistas deseen aquí incrementar sus ingresos en el país y sobre todo que la política turística considere programas de desarrollo a través de la amplia gama de sectores turísticos, incluyendo el cuidado de la naturaleza, el turismo rural, el turismo de aventura, que es muy, muy condicionante ya desde hace varios años aquí en México, y sobre todo la participación de las secretarías estatales de turismo más de los organismos del gobierno federal para que se hagan proyectos de desarrollo económico y se posicione mucho mejor a las zonas rurales. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Todo bien, profesor. Muchas gracias. Bien. Hola, profesor, buenas tardes. No, todo bien, gracias. ¿Qué tal, Fabiola? Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Continuamos. Entonces, en esta condición, las estrategias de mejora siempre deben atender a esa ventaja competitiva, porque si bien el turismo es una actividad económica, sí debe estar muy bien estructurada a través de lo que llamamos administración hotelera, administración turística y sobre todo publicidad. ¿Por qué? Porque esta parte de orientar esfuerzos por parte del gobierno federal siempre debe atender a una ventaja competitiva nacional y que las empresas de carácter internacional atraigan productos y sobre todo atracciones muy, muy, muy contundentes a través del turismo del país, atendiendo estos grados de sustentabilidad económica y social, sobre todo que le genera al sector privado buenas ganancias para que a su vez genere empleo. Desde luego, desarrollar programas que promuevan la calidad de los servicios turísticos siempre tiene que atender esa promoción de mercados, segmentos turísticos de mayor rentabilidad, con objeto de fortalecer los programas que atiendan información, asistencia y seguridad al turista que está visitando México. Desde luego, que se debe actualizar este marco normativo del sector turismo junto con los poderes legislativos. ¿Para qué? Para que las comunidades y las empresas de los sectores que se dediquen a esta actividad pues garanticen la prestación de servicios turísticos a través de qué? De una ventaja competitiva. Desde luego, que las estrategias al desarrollo turístico sean integrales, porque tienen que incluir también a la población regional. Necesitan esas estrategias de desarrollo social y económico. ¿Para qué? Para que en esta condición de las poblaciones participantes, sus condiciones de vida mejoren y sobre todo que se ubiquen esos pueblos que no se han vistos, que son hasta cierto punto vírgenes, ya como un plano de generalidad en cuanto al turismo. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esta condición, establecíamos que la Ley General de Turismo al menos nos va a establecer esas bases generales de coordinación y sobre todo las facultades concurrentes que tiene el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Turismo y que ésta va a funcionar en los estados federativos, pero también en los municipios para que se vea el turismo como una actividad de participación social con la mano de obra, desde luego, y la participación de la iniciativa privada. Sin embargo, también es necesario establecer las bases de política, planeación y programación en todo el territorio nacional, porque la actividad turística siempre debe atender estos criterios de sustentabilidad, competitividad y un desarrollo equilibrado para todos los estados del país. Desde luego, la Ciudad de México deberán establecer esas políticas a corto, mediano y largo plazo para fomentar la actividad turística como una estabilidad social que permita crecer a la economía, a la política económica del Estado mexicano. Debe determinar también mecanismos de conservación, mejoramiento
protección, promoción y aprovechamiento de recursos naturales, de recursos turísticos nacionales y sobre todo preservar el patrimonio nacional, cultural y ecológico. De repente a veces el turista es medio irresponsable y empieza a deteriorar ciertas áreas arquitectónicas, ciertas áreas geográficas. Hoy día, pues ya visitar, no sé, algunas pirámides, como por ejemplo las de Teotihuacán, tienen ciertos accesos ya restringidos por el deterioro de la piedra volcánica con la que se construyeron ¿no? Y sobre todo que en esta condición se proponga cómo está México a la esfera social y a la esfera pública de cómo está México como país, ¿no? Se han establecido algunas alertas de género y hay alertas de violencia en donde México queda muy mal parado. Entonces, en esta condición, México necesita mejorar las estrategias de cómo establecer estas condiciones de, de ver al país de diferente manera, ¿no? De ver al país en esta parte de cómo estamos estableciendo los servicios y sobre todo cómo estamos garantizando esta parte de los consejos consultivos, ¿no? Ya como parte de la misma actividad turística. Cómo estamos en esta parte de los mecanismos de proponer formulación de estrategias, acciones que estén coordinadas con las entidades de la Administración Pública Federal, con el fin de lograr ese desarrollo integral de la actividad económica. Sobre todo que los presidentes o titulares de las secretarías de turismo, tanto federal como estatales, entiendan que su actividad debe establecerse a disposiciones reglamentarias, pero siempre garantizando en todo momento las condiciones de paridad de género, pero que también deban invitar a las instituciones y entidades públicas, federales, locales, privadas y sociales a que establezcan políticas que se relacionen con la actividad turística y sobre todo que nosotros establezcamos esta parte de la opinión pública como país. Entonces, en esta parte, el Consejo Consultivo también pues, deriva de una planeación de actividad turística y para ello el Atlas Turístico es ese documento que se va a coordinar con las dependencias e instituciones de forma concurrente. ¿Para qué? Para que sea una herramienta de promoción de la actividad turística con interés público y sobre todo que el turismo impulse promociones de carácter social. ¿Por qué? Porque debe de ser dúctil, debe de ser equitativo para que nosotros conozcamos cómo los esfuerzos que unen aquí los estados de la federación, las agentes participantes de la actividad turística, pues establezcan estos lineamientos de cómo estamos estableciendo a México en una parte geográfica, una parte política y sobre todo una parte. Entonces, en esta parte, también las dependencias necesitan tener un turismo accesible, ¿no? Un turismo que si bien, pues, es necesario establecer esas políticas de acceso, pues la Secretaría de Turismo también coordine a las agencias de viajes para que oferten buenos paquetes, para que esos paquetes sean hasta cierto punto responsables, para que esos paquetes sean respetados y sobre todo esos paquetes sean confiables. Desde luego que los prestadores de servicios turísticos deban proveer cuando menos lo necesario para las personas en general, pero también se centren en cuestiones ya hoy día de categorías sospechosas y sobre todo que atiendan a estas condiciones de las personas con discapacidad, ¿no? Hay que ser un turismo incluyente también y que esta obligación también sea a través de las cuestiones de afluencia turística y que las partes de la Administración Pública Federal pues estén atentas a ello, ¿no? Obviamente se necesita especificar estos programas de turismo a través de qué, de un ordenamiento turístico dentro del territorio mexicano. ¿Por qué? Porque muchas veces el turista ignora o desconoce que hay recursos turísticos que existen en el territorio mexicano, pero que pueden ser considerados zonas de riesgo para desastres naturales o para deslaves o otras condiciones que atenten a la naturaleza, que la misma naturaleza pueda propiciar ahí. Entonces, obviamente, el equilibrio ecológico también tiene que ser visto desde un punto de vista socialmente responsable. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evaluar cuando una región turística se ubique dentro de dos o más territorios, se deben coordinar esas actividades de manera homologada con ambas entidades federativas. Y sobre todo determinar cómo nosotros hay que entender estas condiciones del desarrollo sustentable, cómo las zonas turísticas de desarrollo sustentable tienen por objeto potencializar la emisión de desarrollo turístico y sobre todo cómo en la clasificación de las mismas establecerán qué áreas son protegidas, qué áreas no se pueden tocar, qué áreas
deben de ser respetadas. Entonces, en esta parte, la Secretaría de Turismo debe siempre dar cómo se están fomentando y sobre todo promocionando la actividad turística. Para ello, desde luego, también como parte de un fondo o un fideicomiso que se crea, pues existe el FONATUR. ¿Y qué hace el FONATUR? Pues es ese organismo que va a proveer bienestar social por medio de planes, programas con efectos de desarrollo para la actividad turística. Su función principal es incentivar la promoción y sobre todo que se crean inversiones para el sector dentro de los derechos fundamentales, donde la sustentabilidad, la igualdad y sobre todo la inclusión tenga ese elemento accesible o de accesibilidad en donde se impulsa el crecimiento político y económico del país. ¿Qué misión tiene el FONATUR? Pues responder a una diversidad de sectores turísticos como factores o actores esenciales que desde luego generen bienestar y crecimiento económico dentro de un desarrollo sostenible y sustentable, que se proliferen los recursos naturales y sobre todo culturales de cada una de las regiones. Para ello, la visión que tiene el FONATUR es siempre convertirse en un instrumento de carácter estratégico para que se ejecute el bienestar social y la inversión turística con efecto sustentable y sobre todo que a través de los órdenes de gobierno se contribuya a la mejora de los servicios de la población. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, el Fondo de Fomento a la Actividad Turística siempre debe estar sectorizado para los efectos legales y jurídicos conducentes dentro de la Secretaría de Turismo, que desde luego su patrimonio se va a integrar por las aportaciones que tenga el gobierno federal, pero también de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales y sobre todo los particulares, ¿no? Es importante que los particulares contribuyan a este fondo, que de sus aportaciones, desde luego, los créditos que puedan obtener sean fuentes de generadoras de economía, pero también de empleos de carácter nacional e internacional. Que los productos y los inversionistas estén en esta parte de recursos que se obtengan por cualquier condición o conceptos en materia del turismo. Obviamente, necesitamos esta parte de fomentar el turismo como ejes de una regulación, ¿no? Entonces, en esta parte, nosotros también dentro de los consejos consultivos, nosotros estableceremos esa coadyuvanza de planes, programas y estrategias prioritarias. ¿Para qué? Para el desarrollo no solo de una buena planeación en materia turística, sino también como ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo y sobre todo que los trabajos estén siempre relativos al cumplimiento de objetivos que proporcionen a través de los diversos medios, pues esta parte de especialización sobre turistas nacionales y extranjeros con los cuales se pretenda incrementar la actividad turística y sobre todo qué destinos turísticos deben de ser atractivos dentro del país. Proporcionar bienes y servicios inherentes a ese objeto. En esta parte también que se atiendan a las quejas necesarias, ¿no? Que pueda tener el turista con respecto de un maltrato, con respecto de esta parte de que no se les respetaron los precios, de que no se les respetaron adecuadamente esos paquetes. Y para ello la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, pues tiene esa obligación de vigilar y sobre todo que nosotros el día de hoy terminamos ya un periodo vacacional de aproximadamente mes y medio, 2 meses, en donde los destinos turísticos, si no estuvieron abarrotados, pues cuando menos estuvieron casi al 90% de su capacidad máxima. Entonces aquí es donde vamos a ver la derrama económica que se tuvo durante los meses de julio y agosto con respecto a las actividades turísticas, independientemente de lo que viene con la actividad del regreso a clase. Entonces, en esta condición, parte de la promoción del turismo que tiene obligación Fonatur, necesita elaborar estudios y proyectos que identifiquen áreas territoriales, sobre todo qué nuevos destinos pueden ser explotados a través de los proyectos turísticos, que se creen, pero también que se consoliden conforme a los planes maestros de un plan nacional, esa parte de cómo los diseños urbanos y arquitectónicos de cada zona geográfica a visitar se pretendan establecer equilibrio ecológico, pero se garantice la comercialización de los servicios turísticos. Repito, hoy día tenemos que estar muy atentos con esta condición de o salvaguardar el que las autoridades federales, estatales y municipales hagan las gestiones necesarias y conducentes a fin de obtener, pero también simplificar aquellos permisos y concesiones por derechos de explotación que permitan el fomento y el desarrollo de proyectos turísticos para una buena prestación de servicios. Obviamente, la infraestructura, la urbanización,
las edificaciones, las instalaciones, las cuestiones de movilidad, pues son necesarias para el desarrollo económico y turístico. Sobre todo que el fondo necesita ver cuenta o dar cuenta más bien de esas necesidades de obras, pero pues ya con cuestiones incluyentes como son las personas con discapacidad. ¿De acuerdo? Entonces, lo decía yo en el video explicativo que hay una condición hoy día con este proyecto del Mundial de Fútbol en México, en donde tres ciudades importantes del país, que es la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, pues necesitan esta condición de cómo van a mejorar su infraestructura para los visitantes que vienen a este evento. ¿Por qué? Porque nosotros también necesitamos adquirir, fraccionar, vender, en su defecto arrendar, administrar cualquier tipo de enajenación sobre bienes muebles e inmuebles que contribuyan al fomento del turismo. Entonces, también una remodelación de un estadio de fútbol en la Ciudad de México, al sur de la ciudad, y sobre todo se pretende, o no sé si les vaya a dar tiempo de hacer un consorcio o un complejo comercial, muy a clientes de los vecinos de los pueblos de Santa Úrsula, de Villacuapa, de Acoxpa, algunas partes del sur de la ciudad, en donde están a disgusto con esta condición. Pero más allá de todo esto, también se tiene que entender que el turismo capta y genera dinero para el país. Desde luego, estableceremos esas políticas de ayuda. ¿Para qué? Para que a través de los fideicomisos que se dediquen a empresas dedicadas a la actividad turística, pues dentro de la naturaleza jurídica puedan realizar esta promoción y esta publicidad de sus actividades. Sin embargo, adquirir estos bienes emitidos para el turismo también necesitan contribuir a lo que es el sistema financiero mexicano, como ya lo vimos con el Banco de México, ¿no? Que esta parte de gestionar todo tipo de financiamientos tenga por materia per se esta generación necesaria de los valores derivados para aumentar su cartera y sobre todo la cartera turística. Operar con estos valores derivados, pues necesitará también de ampliación, remodelación de instalaciones turísticas constantemente. Entonces, en esta parte siempre generar una buena organización dentro de los capitales y el pago de intereses a las obligaciones que se han contraído. Obviamente, el sistema financiero mexicano tiene el propósito de destinar una mayor parte de los recursos ¿a dónde? A lo que es el sistema turístico y sobre todo con el objeto de vender y traspasar estas condiciones que faciliten la realización de los objetivos necesarios. ¿Para qué? Para fortalecer las instancias y dependencias de la administración pública con el objeto primario de incrementar el mayor número de visitantes al país. ¿Sí? Y sobre todo que el diseño de la política turística atienda a esa toma de decisiones en donde la modernización de un país va a incentivar esta parte de cómo estamos estableciendo las condiciones de turismo dentro de la entidad federativa. Obviamente, cuando se incurren en infracciones, pues para eso están los entes reguladores, como es la COFETEL o como es la Procuraduría Federal del Consumidor, que dentro de su ámbito de competencia, la Secretaría de Turismo les faculta para establecer los mecanismos de cómo sancionar a aquellas empresas o aquellos ofertantes de servicios turísticos cuando incurran en cuestiones ya de competencia desleal, ¿no? Entonces, obviamente, México necesita que dentro del turismo sea visto como un país un país con desarrollo económico, con desarrollo social, con desarrollo geopolítico, que desde luego dentro de sus inversiones también pues se pueda colocar esas inversiones de infraestructura. ¿Para qué? Para que los servicios turísticos sean de manera estratégica a través de las políticas de gobierno una buena estrategia de contribución al bienestar económico de las comunidades y de las familias. ¿Por qué? Porque este tema va a constituir que no solo las agendas de México a nivel nacional, sino a nivel mundial, establezcan su importancia a través del desarrollo de proyectos productivos. ¿Sí? O sea, obviamente México necesita tener como prioridad esta parte de un efecto competitivo a la calidad de los servicios. Por ello es importante que la Secretaría de Turismo continúe con esos impulsos para las acciones y programas orientados a conseguir, por un lado, la modernización, pero también una buena profesionalización del sector empresarial y sobre todo que se apoye a esa parte de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Porque estos factores van a sostener el crecimiento económico del turismo, no solo a mediano, sino también a largo plazo, que pueda hacer la creación también de bloques comerciales y que México se apegue a una buena integración de economía mundial. Entonces, en esta parte, las nuevas tecnologías tienen un factor elemental. ¿Por qué? Porque hoy día
se pueden desarrollar mejores promociones turísticas, se pueden impulsar esos comportamientos a través de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Para qué? Para que México entienda cómo esta prioridad del gobierno federal eh, necesita ver el factor cultural de México y proyectarlo, pero sobre todo posicionarlo en un ámbito mejor de atribución, coordinación y profesionalización. ¿Para qué? Para que nosotros establezcamos un nuevo modelo y sobre todo que seamos protagonistas de comunidades con sinergia con gobiernos, no nada más con los gobiernos nacionales, sino internacionales, y sobre todo con el sector empresarial. ¿Por qué? Porque México necesita este posicionamiento de generar buenos servicios públicos, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, nosotros estableceremos que el turismo como actividad económica siempre va a estar a la vanguardia, ¿no? Siempre va a estar en esta condición de cómo a través de las legislaciones se deban regular esta parte de los aspectos de operatividad, ¿no? Del país. Sobre todo que los prestadores de servicios siempre estén en atención a esos derechos y obligaciones que tienen como prestadores, pero también que el turista tiene como pagador de esta parte. O sea, solicitar buenos servicios, que los derechos estén en atención a los precios justos, que estén siempre en una atención de primer nivel, que finalmente el ofertante del turismo siempre esté en esta concordancia de cómo estamos garantizando esta parte pública, pero también social, de solventar ese aspecto no solo habitual, sino también de la que las formas de turismo contribuyan al gasto público. Entonces, obviamente, México necesita mejorar mucho en la materia de seguridad pública para que los turistas quiten esa etiqueta que nos han puesto algunos gobiernos, sobre todo los del vecino del norte, en esta condición de que sea un país de referencia. México es un país que se habla muy bien dentro y fuera de él, sobre todo para turistas que vienen aquí a probar la gastronomía, a conocer estos destinos ya arqueológicos, estos destinos culturales. En ese bloque de interculturalidad entre España y México, la arquitectura se ha convertido en la mayor parte de la atracción al visitante. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, profesor, yo. Sí, diga. En el video explicativo justamente tocaba ese tema del evento que se va a realizar, que es lo del mundial. Y mencionaba que algunas, pues no sé cómo decirlo, colonias no estaban muy de acuerdo con el que pues se hiciera este tipo de eventos. En lo personal, yo digo que es muy bueno para México porque pues eso ayuda mucho a la economía, diversas cosas. ¿Existe la posibilidad de que eso afectara al evento, que muchas personas no estén de acuerdo con hacerlo? Porque no he escuchado nada más, o sea, he visto varios videos que mucha gente no está de acuerdo, precisamente por lo mismo, porque ellos creen que no contamos con una buena seguridad, que de por sí mucha gente dice que pues México es un lugar muy inseguro, que por eso no se realice como se espera. ¿Cree que eso afecte? Sí, desde luego, esto podría afectar lo que es el desarrollo económico, ¿no? O sea, finalmente sabemos que la gente a veces, dentro de la desinformación, pues empieza a desinformar. Claro, Sobre todo que en este país nosotros estamos muy aleccionados a lo que nos digan hoy día las redes sociales, ¿no? O sea, nos dejamos llevar mucho por esa parte de las redes sociales. Sin embargo, hoy día es un avance ya muy tangible que esta parte del circuito azteca, como así se le llama, vaya a proliferar esta parte del empleo. Y sobre todo que un mundial de fútbol, las masas que realmente son gustosos de este deporte, pues mueven mucho. El fútbol claro, mueve mucho dinero a nivel mundial. sí, 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 Y sobre todo que poner a la esfera o al capricho de unas minorías la estabilidad económica del país, pues esto no está bien visto. Obviamente las alertas de violencia, sobre todo que ha emitido el propio gobierno mexicano, por ejemplo, en Ecatepec, esta alerta claro, de género en detrimento de ustedes mujeres, pues sí, posiciona muy mal al país, porque entonces claro, el visitante pues no va a querer venir acá, ¿no? Sin embargo, aquí es cuando nosotros como parte de una sociedad, el propio gobierno federal,
necesita establecer esa política pública para lograr que el turismo se contemple dentro de un factor de comunidad y sobre todo que sea visto como una actividad productiva, no con nada más como una actividad de ofertar productos y servicios, sino también una actividad productiva que necesita tener esta parte de receptores y emisores, las actividades realizadas por cada uno de nosotros en atención al visitante. Entonces, obviamente, sí genera, si esto se consolida, pues generaría de entrada retrasar una candidatura que ya está en avance, ¿no? Que es muy difícil, ahorita ya es muy difícil de tener, porque el evento viene ya en el primer semestre del año que entra, estamos Sí, sí, sí. prácticamente 8 meses, y obviamente el avance que tiene la construcción o la remodelación del Estadio Azteca, pues ya está incluso hasta con la mano de la iniciativa privada, porque ya hay un banco nacional que ya puso el dinero para remodelar ese estadio, ¿no? Creo que le van a cambiar el nombre, ¿no? Ya no será Estadio Azteca, sino ahora se llamará, creo que Banco, no recuerdo, profesor, pero algo así leí. Algo del norte, Banco del Ajá, sí, sí, sí. para no meter el gol. Entonces, en esa condición, obviamente, eh, es necesario, sí, un evento de esta magnitud, porque en primera va a poner a la esfera social en México una mayor cantidad de visitantes. Ujú. México, por ejemplo, cuando vienen conciertos masivos, yo que he visitado algunos conciertos masivos, los grupos que a mí me gustan, pues siempre hablan bien de México, ¿no? Porque es un país rico en cuanto a recursos naturales, en cuanto a recursos arqueológicos, en Sí, infraestructura, desde luego, cuenta con cadenas de hoteles de muy buen nivel, que no le sí. piden nada a otros consorcios internacionales. Entonces, la gente que viene a este tipo de eventos, pues se va muy satisfecha de cómo está México en cuanto a país, ¿no? Ahí les va la anécdota, jóvenes. Por ahí del año 84 o 85 se hizo el primer abierto mexicano de tenis aquí en la ciudad y de carácter internacional. Entonces, países como Alemania, países como Suiza, algunos otros nórdicos, se quedaron asombrados de cómo la infraestructura de México estaba a la vanguardia, ¿no? Porque ellos esperaban, cuando arribaron al país, esperaban ver a los charros con los caballos, las haciendas, los peones, los indígenas. Y entonces, por ejemplo, figuras como Boris Yeltsin, que fue un campeón mundial de tenis, decía, pues, ¿dónde está esa parte de México? ¿No? ¿Dónde están los charros? ¿Dónde están los caballos? Y se quedaron asombrados de cómo México sigue, a pesar de ser un país de todavía de tercer nivel, pues ya tiene una infraestructura de primer mundo. Lamentablemente aquí el factor dentro del derecho económico, el factor corrupción, es lo que no permite avanzar a México, ¿no? Y sobre todo el conflicto de intereses que pudieran tener algunos sectores empresariales o algunos sectores privilegiados, pues es lo que también no pone en la vista social y general al turismo en México, ¿no? Entonces, obviamente el turismo nacional tiene que establecer estas condiciones de buenas vacaciones, sobre todo, ¿no? Para que el visitante se enamore del país y sobre todo, pues regrese, finalmente regrese y recomiende a otras ciudades cómo captar mejores, ¿no? Así es. Bien, pues con esto yo concluyo su curso, jóvenes. Espero que haya sido de su entera satisfacción. Ya finalmente establecimos que la Rectoría Económica del Estado mexicano atiende a condiciones de derecho económico por medio, pues sí, de entender qué son los conceptos de economía y sobre todo cómo la economía se va a relacionar con el. Generalmente yo cuando tomo grupos de nuevo ingreso o grupos que no son afines a lo jurídico, siempre les he dicho que el derecho está metido en todos lados. Díganme algo que no se mueva sin el derecho, que no esté regulado por el derecho. Entonces, en esta condición entendimos que el objeto del derecho económico es fortalecer las condiciones sociales y políticas del país a través de buenas finanzas, pero también que los sujetos de derecho debemos contribuir a estos principios de escasez, a estos principios de cómo México hoy día tiene un gobierno dualista, un gobierno que si bien por un lado tiene que fomentar la equidad de las riquezas, también necesita de la participación de la economía privada. ¿Para qué? Para fortalecer una política hasta cierto punto neoliberal, ¿no? Muy a nuestro pesar, pero finalmente la política ha sido hasta cierto punto ecuánime, ¿no? Por otro lado, pues entendimos que factores como conocer los antecedentes históricos del derecho económico como parte de una Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial fortalecieron bloques económicos y dieron auge a otros bloques económicos para transformar fuentes tecnológicas que contribuyeran a las fuentes sociales en este intercambio técnico y de revolución social.
Desde luego que nosotros entendimos que las modalidades del derecho económico a través de un efecto instrumental, pues necesita de las zonas geográficas, necesita de las inversiones extranjeras, necesita de un enfoque humanista, de un enfoque con derechos humanos, una perspectiva compleja y sobre todo que la organización de un Estado requiere de una buena rectoría económica del Estado mexicano, como es el artículo 25 que establece que la economía en México debe de ser mixta porque participan los sectores públicos, privados y sociales. Que desde luego la regulación debe de estar a cargo de quién, del Banco de México, porque es el principal monopolista, si hablamos ya de monopolios, monopolista en cuanto a la emisión y acuñación de moneda mexicana, ¿no? Ponerla en circulación, ser responsable para evitar las condiciones de inflación, ¿de acuerdo? Obviamente hay diversas legislaciones en cuanto a, a los recursos naturales, ¿no? Pues está la parte del artículo 27 y 28 constitucional que nos hablan de la propiedad privada, de los ejidos, de esta política de hidrocarburos, que, híjole, muy a nuestro pesar, y es un comentario muy particular, Enrique Peña Nieto la reforma de mala manera, porque al aperturar mercados internacionales o inversionistas extranjeros a una política de hidrocarburos, fue algo muy arriesgado, ¿no? Eso no tiene que haber sucedido. Sobre todo también cómo estamos en cuanto al régimen de participación de la actividad estatal con respecto de la Administración Pública Federal, ¿no? O sea, cómo es que la Administración Pública Federal contribuye a través de sus tres poderes de la Unión y sus tres órdenes de gobierno a que el Estado tenga unas finanzas equitativas, equilibradas y sobre todo sanas. Para ello, pues la Comisión Federal de Competencia Económica, o hoy día la COFETEL, pues establece estas condiciones de antidumping, que son esas prácticas desleales que pudieran tener las empresas para evitar lo que son los monopolios, los duopolios o las condiciones oligarcas. Y sobre todo que la administración pública siempre tiene que velar por los intereses de los ciudadanos mexicanos. Desde luego que esta parte de las finanzas públicas generarán que nosotros los mexicanos establezcamos dentro del derecho económico, pero a la par del derecho financiero mexicano, una buena contribución al gasto público para poder emitir a través de la ley de ingresos un adecuado presupuesto de egresos de la federación, en donde la contabilidad gubernamental, las cuentas nacionales, sobre todo la Ley General de Deuda Pública, gracias, perdón, una condición de deuda pública establezca buenas finanzas para el país y sobre todo que no se dé, no nada más se esté permitiendo ya crecer menos del 1% del Producto Interno Bruto. O sea, México, a como es la generación de empleo, o sea, como es la generación de riquezas, necesita estar por encima ya de un Producto Interno Bruto del 5 o 6%. Entonces, obviamente, todo esto, jóvenes, es con el objeto de que ustedes vayan ya con tablas para materias subsecuentemente de lo que es derecho fiscal, de lo que es derecho financiero, y entendamos cómo la actividad económica siempre va a regir en la parte legislativa. ¿Por qué? Porque México finalmente necesita esta condición de cómo sus finanzas se deben establecer de manera líquida, sobre todo. O sea, evitar errores como las crisis financieras de los 60, de los 70, de los 80 y muy recientemente de los 90. Hoy día México necesita esta política pública para crecer económicamente, para exportar más de lo que importamos y sobre todo generar empleos. Es muy importante que México atienda esa política generalmente. ¿Hasta aquí alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario? No, profesor, ninguna, muchas gracias. Todo bien, profesor, muchas gracias. Perfectísimo. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Entonces nada más no queda más que darles las gracias, jóvenes. Ojalá este curso les haya servido de mucho. De verdad, estudien mucho las lecturas, no se queden con lo que yo les digo, vean otros recursos y finalmente entender el derecho económico les va a permitir administrar mejor su economía, sobre todo. Eso déjenme decir. Les puede administrar mejor su economía. Y ya nada más quedaría pendiente el tema de su evaluación final, el examen, y con eso concluiremos. Pasen una excelente tarde. Me dio mucho gusto saludarlos. Oiga, profesor, Diga. una pregunta.